Todas y todos, damos inicio a la Comisión de Salud en la sesión ordinaria de hoy martes 1 de julio. Oye, julio ya. Muy bien. Señor secretario, por favor. No hay cuenta, presidente. No hay cuenta. Muy bien. ¿Puntos varios? No hay puntos varios, vamos directo al grano. Y le damos la bienvenida entonces a doña Daniela Zug. Recordemos que fueron 3 personas las que fueron sugeridas para presentar un trabajo. 2 de ellas se han excusado y las representa doña Daniela Zug, investigadora adjunta de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales. También está el investigador del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el doctor Álvaro Erazo. Ambos están telemáticamente. Como ya dijimos, la señora Carolina Velasco y la señora Paula Benavides se han excusado. De invitados permanentes siempre está invitada la ministra de Salud, la subsecretaria, el subsecretario, y quien está hoy día presente es el director de FONASA, don Camilo Cid, pero me dicen que además está conectado. Llegó la ministra. Muy buenos días. Me dicen que está conectado, y llegó la subsecretaria Albagli también, que están conectados en Avast y... Sí. Me dicen que además, y por favor pido que le den acceso al Zoom, pidieron conectarse la Fiscalía del ISP y también el Subdepartamento de Registro de Autorizaciones del ISP también. Y entiendo que está el jefe de Inteligencia de Negocios en Avast. ¿Le dan autorización, por favor? Sí, la he saludado también junto con la ministra. Buen día. Muy bien, damos inicio entonces al proyecto de ley. Seguimos escuchando. En primer trámite constitucional, que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de Salud, fortalece el Fondo Nacional de Salud, crea el Servicio Nacional de Salud Digital y otorga facultades al Instituto de Salud Pública de Chile y a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud. De acuerdo al boletín 17.375. Senador Gaona. Pasamos la cuenta, pasamos varios, dimos los buenos días, saludamos a todas las autoridades presentes, pero ¿tiene algo que decir que sea importante en esta oportunidad, senador? Como siempre, para arreglarla. Sí, presidente, muy brevemente. Hágalo. Yo quisiera consultarle a la ministra de Salud, si nos puede responder ahora con por escrito lo posible, respecto al si en febrero se aplicó el estudio de validación de costos del... Su micrófono, senador, GES. por favor. En febrero decía que se adjudicó el estudio de verificación de costos del GES, por lo que está señalado en la ley corta de ISAPRES, a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y eso no entiendo que debiera estar listo o no se ha dado a conocer, no sabemos. ¿Cuándo se publicará el estudio de verificación de costos? Porque entiendo yo que si está listo, las ISAPRES tienen 15 días para poder fijar el nuevo precio GES. Y deberíamos tener novedades prontos en eso respecto al precio para la gente en la prima GES. Y quisiera saber cuándo se va a publicar este estudio y cuándo se va a publicar el nuevo decreto GES. También respecto al anuncio del presidente de la República, relacionado con los nuevos tratamientos o el upgrade de los tratamientos de 10 patologías, tampoco hay ninguna indicación en los hospitales, porque pacientes que escucharon al presidente el 1 de junio hace más de 30 días, o 30 días, están pidiendo sus nuevos tratamientos y en los hospitales no tienen idea de cómo proceder. Entonces, por lo menos eso fue lo que a mí me ocurrió en Coquimbo ante consulta de pacientes de fibrosis quística, con el nuevo medicamento que se está incorporando en el GES. Eso fundamentalmente lo que quería consultarle a la ministra, si pudiera respondernos ahora. Lo otro, ¿cuándo va a ingresar el proyecto de ley de licencias médicas? Con todo lo que ha pasado, me imagino que ya el gobierno tiene algo preparado. Y lo otro, presidente, que yo le habría solicitado hace un tiempo atrás, entendiendo que los días lunes tenemos para las audiencias y sesiones un poquito más allá de los proyectos de ley, y habían temas que hemos puesto sobre el tapete que tienen relación con las ópticas clandestinas o las irregularidades que hay en las ópticas, sobre todo en el centro de Santiago.
Y para eso hemos pedido espacio para que Ópticas Chile, que es el gremio que asocia a las ópticas formales, pudiese exponer la situación, porque se entiende que hay reportajes de medios de comunicación y se entiende que hay una investigación en el MinSal de esto, pero tampoco tenemos novedades. Hoy día se venden lentes sin el resguardo sanitario correspondiente. Yo recorrí el centro de Santiago y vi una cantidad de cuestiones clandestinas ahí en las galerías que no tienen ninguna autorización sanitaria y tampoco tienen y además se ofrece en la calle como en otros países que uno ve que se ofrece en la calle los lentes sin consulta médica y sin nada. Entonces me gustaría que pudiésemos recibir en esos días lunes que usted tiene pensado, presidente, a Ópticas de Chile. Lo mismo también al Instituto del Tórax respecto del cambio de la probabilidad de tener un examen mucho más preciso y que pueda determinar mucho más tempranamente las potencialidades, el potencial cáncer al pulmón. Ahí me gustaría que invitáramos a la doctora Begoña Yarza, me parece que la pilló. Sí, ella es la directora del hospital y al médico Rafael Bugueño, que tiene análisis respecto de en vez de la radiografía de tórax, que pareciera ser un examen muy básico, pero que detecta muy tarde ya el cáncer del pulmón, y qué probabilidad es eso de reemplazarlo por un examen, por un TAC de baja intensidad, que entiendo yo que detecta con mucha más rapidez, o sea, mucho más temprano la patología esta del cáncer al pulmón. Entonces, son esos dos elementos que me gustaría, presidente, que pudiese programarlos dentro de los días lunes que habíamos acordado destinarlo para este tipo de cosas, digamos. Muy bien. Ya, por favor, presidente. Muy bien, lo vamos a tomar en consideración. Entonces tenemos al Instituto del Tórax, usted ya tomó debida nota, señor secretario. Respecto de las ópticas clandestinas, vamos a hacerlo, pero también vamos a invitar al fiscal nacional, porque desde la Comisión de Seguridad estuvimos viendo no solamente las ópticas clandestinas, sino que además las barberías y algunas ferreterías que han surgido y hay investigación en curso al respecto, digamos, ¿no? Hay razones y pueden... Pero aquí es un tema sanitario y por lo tanto la cuestión es cómo se evita de que se estén entregando artículos, digamos, artefactos que pueden más que satisfacer, dañar. Sí, presidente, sobre todo a la autoridad sanitaria, perdón, presidente, Tenemos que empezar. Perdón, presidente, sobre todo a la autoridad sanitaria que supone que tiene que fiscalizar esta situación. Y ya, yo entiendo que probablemente no haya las capacidades para fiscalizar, pero es una cuestión que se ve ahí, pero a la vista, y echamos de menos la fiscalización en el tema de las ópticas. Sí. Bueno, muy bien, tenemos temas pendientes. A ver, para que más o menos vayamos teniendo en vista el futuro. Tenemos calculado que en 2 sesiones más terminamos con todos los expositores que fueron sugeridos por ustedes, por los colegas senadores, además del Ejecutivo. Y por lo tanto, en 1 semana y media más, si mantenemos el ritmo en este proyecto, podríamos estarlo ya votando, yo diría, antes de mediados de julio, ¿no? Con eso despachamos el proyecto y va a sala para que lo retomemos en particular. Luego tenemos el de salud mental, entiendo que lo tienen bien avanzado, me decía la mesa técnica, Carolina. ¿Sí? ¿Cuándo lo votamos? ¿Cuándo estamos con eso? Ok, bueno, entonces, pero recién lo tomamos nosotros hace 1 semana, así que eso no me lo carguen, como dijo Luciel Landá. Exactamente. Para los que somos más antiguos conocemos la cumbia y sabemos que ese muertito no lo cargamos nosotros, son rechazos anteriores. Bueno, nosotros partimos con salud mental, estamos en condiciones ya de votar y por lo tanto una vez terminemos las exposiciones para darle continuidad a los proyectos, porque si no vamos salpicando de un lado para otro, votamos el mejoramiento del sistema, inmediatamente procedemos con salud mental. Y luego seguiremos con eutanasia, que es lo que corresponde. Y dicho sea de paso, aprovecho de plantear, estimados colegas, que no nos han llegado los 2 nombres que habíamos solicitado por cada senador, de todos los senadores o senadoras, ¿no? ¿Queda alguien pendiente de los nombres?
Bueno, lo vemos entonces. Yo quiero pedirle, ya que estamos 4 acá, falta solamente un colega, quiero pedirle a ustedes que nos hagan llegar los nombres que habíamos acordado escuchar, a no ser que no presenten ninguno, digamos, pero habíamos quedado en que iban a ser escuchados 2 personas, representantes de alguna institucionalidad o centro de estudio, para poder entonces votar en general el proyecto de eutanasia. No sé si me escucharon, la verdad. Si están, usted me escuchó, usted también. El colega Castro, colega Órdenes, por favor, los 2 nombres para esto. Muy bien. Vamos a contestar. Tratemos de acotar los varios, ya habíamos pasado los varios, fue una gentileza que hicimos con el colega Gaona, pero la verdad es que fue la lista larga. Y partimos de inmediato, ministra. Sí, por favor. Sí, muchas gracias. No estuve en los otros varios. Sobre el estudio de verificación de costos que pregunta el senador Gaona, primero, bueno, comienzo por saludarlo, presidente, disculpe, y a los senadores también por su intermedio. El estudio ya está publicado en la página web del Ministerio, está listo. Y como nosotros informamos respecto al tema del decreto G, se espera que esté vigente a partir del 1 de diciembre de este año. Eso. Y sobre el proyecto SIL, también informé ayer que estamos dando los ajustes finales. Ustedes saben que estos proyectos requieren la firma además de un ministerio y estamos en ese último proceso de ajuste de la propuesta del Ejecutivo. Y sobre el tema del proyecto de salud mental, nosotros ya empezamos la votación de salud mental, senador. Así que esperamos que eso. Muchas gracias. Presidente, respecto de la respuesta de la ministra, el decreto GES va a estar va a estar publicado el 1 de diciembre. ¿Desde cuándo se hace exigible el cambio de tratamiento? ¿Uno le puede decir eso a las personas? Ya, perfecto. Ya, ok. Ya. Sí, toda la razón. Vamos en el artículo 3 del salud mental. Muy bien, se acaba de incorporar también desde la División de Estudios de la Universidad de San Sebastián la señora Carolina Velasco. Se había excusado, pero está presente por vía telemática. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a las presentaciones y por el orden de la tabla le ofrezco la palabra a doña Daniela Zug de la Universidad Diego Portales. Daniela, por favor. Está Muchas habilitada gracias. para compartir presentación si la tiene. Estupendo. Eh, Voy a ver si lo logro porque a veces los computadores me superan. Ahí está. ¿Me cuentas si se ve bien o lo pongo en modo No, presentación? en modo presentación, por favor. Ahí está. ¿No se Ahí se puede ve, agrandar más? perfecto. No se puede. Sí, sí, están los pupitres también. Perfecto. Sí, nosotros lo mandamos el día de ayer. Muy buenos días, un gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación, estimados senadores y senadoras y por supuesto a las autoridades del Ministerio de Salud. Quisimos efectivamente tomar esta oportunidad de presentar un análisis y sugerencias que realizamos en conjunto con Paula Benavides de la Escuela de Gobierno y Carolina Velasco de la Universidad San Sebastián, que afortunadamente nos está acompañando también en esta oportunidad, en el cual hicimos un trabajo de análisis bastante riguroso, técnico y también propositivo en torno al boletín que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de Salud, que fortalece el Fondo Nacional de Salud, crea un Servicio Nacional de Salud Digital y otorga distintas facultades a otras instituciones muy relevantes del sistema público de salud. Además, bueno, en contexto y a modo de orden de la presentación, tenemos una breve introducción, luego vamos de lleno al análisis de las propuestas, su justificación y sugerencias de mejora, y algunas reflexiones finales y temas que consideramos pertinentes a abordar. Actualmente, ¿no es cierto?, el sistema de salud chileno requiere cambios, está tensionado y enfrenta múltiples desafíos post pandemia y requiere, ¿no es cierto?, que la gobernanza, las instituciones estén preparadas para estos cambios y también para lo que nos depara a futuro. No existió una gran reforma del sistema de salud desde hace más de 20 años y por lo tanto también es un momento importante, ¿no es cierto?, para avanzar en estas transformaciones. Como mencionábamos, nosotros analizamos este proyecto de ley desde una mirada técnica, sumamente pragmática de las iniciativas de la reforma, siempre en el contexto de buscar mejorar lo que ya se había planteado
y dentro de lo que nosotras esperamos de un sistema de salud robusto, eficiente, que permita avanzar en el cumplimiento de la cobertura universal. Nosotras elaboramos un estudio que está recientemente publicado el día de ayer en la serie de Agenda Pública del Centro de Políticas Públicas del UC, que se titula Reformas en Salud, Análisis y Propuestas para el Diálogo, lo cual está disponible para ustedes porque, por supuesto, entendemos que esta instancia es bastante breve y vamos a mencionar algunas de los grandes hallazgos, de las grandes como líneas de acción que nosotros creemos que podrían ser interesantes para ustedes, pero todo el resto está contenido en el documento. Importante mencionar que nosotras para hacer este análisis utilizamos un marco sugerido por la Organización Mundial de la Salud para evaluar el desempeño de los sistemas de salud, anclado en las funciones de los sistemas. Esto quiere decir analizar la gobernanza, generación de recursos, prestación de servicios y financiamiento. Todo ello vinculado a una lógica de causalidad en la cual si funcionan bien las instituciones y estas funciones, por lo tanto se cumplen los objetivos finales que son avanzar en la cobertura universal, que es mayor equidad, protección financiera y mejor salud de la población. Se revisaron indicadores de salud, fuentes secundarias y una revisión bibliográfica, sumado, por supuesto, a la experiencia y conocimiento de las autores. Este enfoque nos permitió analizar la situación vigente, analizar las brechas y frente a ese análisis de brechas situar la reforma propuesta y vincularla de forma tal de evaluar si eh, tienden a reducir esas brechas existentes o van en la lógica causal de la institucionalidad coherente con este marco y, por supuesto, evaluar si faltaba algo sobre este análisis. Entonces, de plano o de lleno, ¿no es cierto?, en cada uno de los temas que abordamos, que fueron todos, la verdad, de forma bastante sintética está presentado acá, pero lo que queremos mencionar es respecto al Servicio Nacional de Salud Digital, creemos que va en una dirección sumamente correcta en distanciar lo que es el rol prestador de rectoría del MinSal, que en el fondo se genera un servicio ad hoc para cumplir una función de coordinación de la red, ¿no es cierto?, de establecimiento de prestaciones, y fortalece, ¿no es cierto?, este rol del MinSal también desde lo que es la rectoría, optimiza el uso de recursos y permite también avanzar hacia la salud, digamos, de una forma más moderna, ¿no es cierto?, y ágil. Ahora bien, algunas sugerencias en torno al proyecto de ley es que hay que definir algunos alcances y definiciones de lo que es este servicio nacional, propiciar mejor, exigir estándares de calidad y certificación de todos los prestadores que están asociados a este servicio, lo cual no está explícito en el proyecto, evaluar los recursos y la factibilidad financiera, y acá hay un mensaje también para todo lo que requiera construcción de institucionalidad, modernización, implique funciones, cargos, recursos a las instituciones, se requiere un análisis más fundado de la carga funcionaria, de un perfil de los funcionarios y en el fondo de la carga que significa para efectivamente justificar los aumentos de recursos o los no aumentos de recursos en cada institución. Y ahí también hay un llamado en base a esos análisis, volver a revisar el informe financiero, que en este caso nos parece que subestima los recursos asociados al Servicio Nacional de Salud Digital. Eh, y propiciar que se mantenga la función de rectoría y definición de estándares en el MinSal en torno a lo que es salud digital. En lo que corresponde a la Subsecretaría de Red Asistencial y mensajes y funciones en torno a la productividad, nos parece que refuerza nuevamente el rol rector del MinSal, porque propicia la transparencia, favorece la evaluación del desempeño y todo ello contribuye a una mejor gobernanza del sistema. Y si se mejora la gobernanza, esto impacta en el cumplimiento de los objetivos. Ahora bien, hay algunos aspectos que se podrían mejorar, que es, por ejemplo, en redes asistenciales, formalizar una unidad estadística que tenga indicadores, posiblemente estos balance scorecard, que son los controles de mando, que permitan efectivamente tener datos para crear información y tomar decisiones. A la vez, sumar panel de expertos para definir estadísticas e indicadores que apunten a medir productividad y desempeño y que por lo tanto nos permiten
a todos los actores tener un mejor conocimiento de lo que hace y lo que no logra hacer la red asistencial. Por supuesto, avanzar en transparencia de forma más explícita en este proyecto de ley en lo que corresponde a este rol de monitoreo de la subsecretaría y velar también del requerimiento, instalar el requerimiento del resguardo de la información para todos los actores internos de los, tanto el ministerio o de los cruces de información entre lo que es establecimientos, FONASA, etcétera, que se resguarde la información y por lo tanto que exista ese resguardo. Un tema no explícito en el proyecto, pero veremos que es necesario, es que requiere que la Subsecretaría de Redes tenga dentro de su rol y sus funciones una planificación de la red a mediano plazo de forma tal de visualizar qué es lo que se espera de la red y por lo tanto de su desempeño, porque de lo contrario estamos trabajando en el día a día y no con esta mirada de un esfuerzo sostenido del sistema salud para avanzar, ¿no es cierto?, en el cierre de brechas o en lo que nos depara futuro. En lo que corresponde al Instituto de Salud Pública, que la CENAVAS, por supuesto, fortalecer y ampliar las funciones del ISP en lo que corresponde a los dispositivos médicos es una necesidad urgente. Chile es de los pocos países a nivel LATAM que no tiene esta regulación y obviamente a nivel global, europeo o países desarrollados esto ya es historia antigua. Em, y fortalece, ¿no es cierto?, el rol regulador y fiscalizador en salud también porque fortalece a las CEREMIS. En lo que corresponde a Senabas, también nos parece muy adecuado que se amplíen y refuercen la función de compra, velando, velando que no existan quiebres de stock, ¿no es cierto? Y poniéndolo como a los estándares o requerimientos de las compras a nivel global. Algunos aspectos que se podrían mejorar en este proyecto de ley es que hay que explicitar de mejor manera el fortalecimiento institucional del ISP y de las CEREMIS. Acá nuevamente hay un desbalance entre lo que dice el proyecto de ley y lo que dice el informe financiero. El informe financiero no estipula recursos para estas instituciones. Hay una materia que hay que definir lo que es riesgo en lo que corresponde a dispositivos, al menos en términos generales en el proyecto de ley. Si se establecen plazos para el ISP en lo que corresponde a dispositivos, también tienen que ser exigibles, porque de lo contrario no se cumplen los plazos. Y por supuesto, y esto es un punto para las dos instituciones, SENAVAS e ICP, que se regulan o se definen tarifas. Y acá, al igual que en cualquier otro establecimiento, ministerio, subsecretaría o entidad que fijan precios, existen normas, procesos, métodos y comités que los autorizan porque estamos fijando precios y por lo tanto tienen impactos en el mercado. Esas son áreas en las cuales se debiese avanzar en este proyecto de ley. En lo que corresponde al FONASA, al acuerdo de gestión y el segundo prestador del GES, eh, tiene todo el sentido, a nuestro parecer, fortalecer al FONASA en lo que es su función de compra, ¿ya? Como decíamos, tiene la función de ser el financiador, tiene la función de financiamiento y dentro de la función de financiamiento está la compra estratégica. Todos estos aspectos mencionados en el proyecto de ley apuntan a esa dirección y lo que uno sugiere en lo que corresponde a la compra central del FONASA, la provisión de los servicios de establecimientos de comprar, es que existe una coordinación y planificación de lo que compra FONASA de forma centralizada, que sea conocida por todos los actores, que esté inserto en el ciclo presupuestario. Y esto es muy relevante para poder organizar la cartera de prestaciones de los servicios, que por supuesto tenga una lógica, lo que se quiere comprar en distintas materias, con lo que está en cada una de las partidas presupuestarias y hay que generar un resguardo o claridad en dónde se imputa el gasto, de quién hace el gasto, si el FONASA o los establecimientos cuando sucede estas compras globales centralizadas del FONASA. Resguardar las excepciones. En este sentido, no dejarlo tan abierto como está hoy día, sino que también pasen por una aprobación del FONASA, porque de lo contrario la excepción rompe la regla. En lo que corresponde a los acuerdos de gestión, es un instrumento que ya existe, que ya está normado, pero se podría avanzar sustancialmente en que sea un instrumento mucho más potente en este proyecto de ley, estableciendo contenido y los procesos. Nuevamente, que este proceso del acuerdo de gestión y lo que está contenido en el acuerdo de programación tenga una lógica anterior
a la ley de presupuesto, de forma tal que te permita la planificación de la red y por lo tanto tenga un correlato financiero. De lo contrario, lo que se hace y lo que se hace actualmente es que existe el acuerdo y la programación y se ajusta a lo que ya se definió en la ley de presupuesto. En lo que es GES, solamente indicar que se podría avanzar en definir un marco de verificación conocido que resguarde algunos principios de eficiencia, de territorialidad, y también buscar que no exista este incentivo, que al revés, que exista el incentivo a resolver siempre los casos desde el establecimiento de salud. En ese sentido, se requiere que sea justificado que exista esta demora por parte del establecimiento responsable, porque de lo contrario va a existir simplemente la no resolución de casos porque va a tener una solución el segundo prestador. No, espero haberme entendido, se ha entendido, pero si no, se pregunta. En lo que corresponde al rol de las licencias médicas, dada la situación actual, y ya lo mencionaron, es avanza, ¿no es cierto?, en mejorar algunos aspectos, ¿no es cierto?, del funcionamiento que podrían mejorar la eficiencia, fortalece el rol del FONASA en esta materia, por lo cual nosotros estamos totalmente a favor, por decirlo de una manera. Eh, pero se requiere generar una mejor institucionalidad en el FONASA para este nuevo rol, para que tenga efectivamente una Contraloría Médica. También invita a evaluar a las COMPIN, porque no está muy claro su desempeño, su estructura, sus funciones. Y acá, dado que se están traspasando funciones de la COMPIN al FONASA, amerita también una revisión en ese sentido. Y también, dado que ya pasaría el cálculo y pago al FONASA de un grupo de trabajadores, pues a nuestro modo de verlo, es el momento de que sea para todos los afiliados del FONASA y no exista esta separación por tipo de trabajador. En lo que corresponde a la norma del personal médico, efectivamente es un avance en generar un ordenamiento y simplificar los mecanismos, pero nos quedamos cortos. Pero nos quedamos cortos porque nos falta mayor análisis. Y acá también la sugerencia, más allá de hacer más indicaciones al proyecto de ley, es invitar a sistematizar y revisar todos los instrumentos que tienen el personal sanitario, también los que son de estatutos administrativos que trabajan en salud, así como de las instituciones. Todos sabemos que tenemos muchos indicadores, muchos bonos por desempeño, pero que son metas generalmente autocumplidas. Por lo tanto, antes de seguir simplificando, hay que tener este panorama completo y buscar las mejores herramientas para propiciar un desempeño óptimo, ¿no es cierto?, y de lo que se necesita en el sistema de salud. Algunas reflexiones finales. Es un momento clave para generar una reforma. Hay una oportunidad de modernización. Tenemos que avanzar. Es urgente avanzar. Creo, a mi manera de verlo y lo que hemos conversado con Carolina y de Paula, existe una visión compartida, hay múltiples consensos y hay muchos espacios en los cuales se puede hacer una mejora dentro de lo que ya fue propuesto y se podría avanzar bastante rápido con cambios significativos al sistema de salud. Hay algunos temas pendientes, pero urgentes a abordar a nuestra manera de ver, están en torno a lo que corresponde a este proyecto de ley, que son establecer un plan común de salud que sea explícito para las personas del FONASA, que sea exigible y que sea sostenible. Y esto involucra también evaluación de tecnología sanitaria, ¿no es cierto?, tanto para ingresar como para salir del plan. Propiciar una gobernanza del FONASA de los tiempos de lo que se requiere de un seguro público, con una mirada de largo plazo, más ajeno al gobierno de turno, pensar en la infraestructura y el equipamiento que necesitamos de nuestra red, en el fondo, y también revisar todos los que son los procesos de inversiones, porque son demasiado lentos, efectivamente, para poder cumplir las necesidades de la población. Avanzar en la separación de funciones de la prestación de lo que es rectoría en el Ministerio de Salud. Y, por supuesto, avanzar en reformas estructurales que son urgentes, como el subsidio por incapacidad laboral, la fiscalización de las licencias médicas y no olvidarnos del sistema de salud privado, porque así como se avanza en el sistema público, se requiere avanzar en la eliminación de las preexistencias y en el otro proyecto de ley que está en discusión. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, señora Zug. Le agradecemos la participación. Yo entiendo que iban a hacer una presentación conjunta entre usted, la señora Paula Benavides y también la señora Carolina Velasco. Pregunto esto porque la señora Carolina se agregó. No sé si va a ser va a ser un comentario adicional o era parte de la misma presentación conjunta. Consulto. ¿Sí? Claro, perdón, presidente, que Carolina está de viaje y se unió para poder estar presente efectivamente en la discusión y por si saldría alguna consulta, poder responder de mejor manera, pero la presentación es a nombre de las tres. Ah, muy bien. Queda claro entonces y la invitamos a permanecer en la sesión. Muchas gracias por la exposición. Es la idea de lo que habíamos solicitado a los expositores, que pudieran hacer un análisis del proyecto, pero también hacer las sugerencias de modificaciones, de mejora al modo de ver de ustedes, digamos, y eso transformarlo en un texto que permita tanto a la mesa técnica como a nosotros poder revisarlo rápidamente, colocarlo en el contexto y evaluar, cada uno verá si esto corresponde a una posible indicación futura o no. Bueno, dicho esto, le voy a dar la palabra entonces al doctor Álvaro Erazo, del Centro Latinoamericano de las Políticas Económicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Buenos Señor días, exministro, presidente. buen Un día. saludo, buen día, un gusto saludarlo. Y un saludo especial a nuestra ministra de Salud, al director de FONASA, a todos quienes constituyen, por supuesto, la Comisión de Salud del Senado. Y quisiera hacer una presentación corta, de acuerdo a los tiempos que me dijeron, no más de 15 minutos. eh, y la envié, no sé si está a mano ahí la presentación, para... Está, si quiere la conectamos desde acá. Ya está Ya, conectada. perfecto, sí, esa es la idea. Bueno, este proyecto que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de Salud, fortalece FONASA, que por cierto, y otras medidas en torno a Senabas, al Instituto de Salud Pública y a las redes, eh, tal como lo dice acá, el siguiente, por favor, nuestra presentación, ya ustedes lo conocen, yo lo tomé de la presentación del director de FONASA, es la siguiente, por favor, una propuesta que a mi modo de ver establece aspectos importantes porque es una reforma necesariamente gradual. Los plazos son acotados, no podemos extendernos más allá de los plazos políticos e institucionales y también evitar la confusión entre un detalle exacerbado de un proyecto de ley y los reglamentos y atribuciones que tienen los ministerios, porque si uno empieza a entrar en el detalle de que cómo tiene que ser el mecanismo de los compromisos de gestión, etcétera, etcétera, son leyes que absolutamente van en la lógica de que sean inaplicables. ¿Ah? Entonces, hay que entender bien los principios que están en una lógica de proyectos de ley y, por supuesto, en particular de los reglamentos. Esta es una reforma que fortalece a FONASA, lo viene a consolidar con su rol de seguro público. Como ustedes saben, esta idea tiene más de 100 años, es bismarckiana, la idea de crear seguros sociales, un seguro público de salud en este caso, y creo que es muy relevante lo que se está avanzando en materia de atribución a FONASA, una reforma que incorpora el componente de la productividad en la gestión de la red. Tengo que decir que hace 30 años me tocó, yo había recién llegado al ministerio con el ministro Carlos Massad, enfrentar el tremendo conflicto con un informe de productividad que se llamó el informe de Caldera, donde se abordó el tema de la productividad. Y en ese minuto, lo que significó, entre otras cosas, prácticamente una arremetida de todos los sectores y también de los directores de servicio, porque no les parecía en nada, digamos, la fragilidad conceptual de lo que ahí estaba, que por supuesto tenía problemas, pero también meter el componente de productividad en los sistemas de salud y en los servicios de salud y en la red de producción hospitalaria. Bueno, hoy día los tiempos han cambiado. Yo escucho con una tremenda satisfacción a los gremios, a las organizaciones
que trabajan en el sistema de salud chileno hablar de productividad, ¿ya? Y esta ley, por supuesto, viene a refrendar estas atribuciones que, por supuesto, existen, ¿ah? Yo creo que la cantidad de, de KPI o de indicadores de producción, de compromisos de gestión que tenemos en el sistema desde hace muchos años, no se le puede, por así decir, echarle la culpa al empedrado de que no hay legislación. Claramente se tienen las atribuciones, la subsecretaría de redes, por supuesto, que tiene mandatos para que esto se cumpla, digamos, la correcta administración de los recursos públicos, pero indudablemente que esto ayuda, ¿ah? Y por decirlo de una manera simple, lo que abunda no daña. ¿Ah? Y en ese sentido, acotar aspectos en este sentido de la productividad con buenos indicadores parece razonable. También es una reforma que fortalece la salud digital y particularmente hace posible la interoperabilidad y viene por fin a instalar institucionalmente los requerimientos, por así decir, del siglo XXI en estas materias. Y finalmente, en este marco introductorio, esta es una reforma esperada y yo creo que lo que hay que reivindicar es que es fruto de los acuerdos parlamentarios. Esto se dio en el marco de la discusión de la ley corta y esta es una ley donde todos los actores contribuyeron y de alguna manera también apuraron al gobierno, al ejecutivo, al ministerio para sacar esta ley. Y yo creo que el mérito finalmente, por cierto, es del Ministerio de Salud, que logró sacar una reforma que, como dice ahí, siendo acotada, es necesaria. ¿Ah? En ese sentido, si es estructural, semiestructural, es una micro reforma, eso será digamos, materia teórica, pero indudablemente que esta reforma viene a contribuir al proceso en el que se encuentra el Ministerio de Salud con una reforma que toma aspectos sensibles. Y por ende, en simple, los aspectos a los que me voy a referir más en detalle rápidamente, el fortalecimiento de FONASA, la institucionalización de la salud digital por medio de un nuevo sistema de salud digital y el otorgamiento de nuevas herramientas de estímulo de producción y control. La siguiente, por favor. Bueno, en relación a lo primero, la idea es justamente generar incentivo para los gestores y trabajadores de los servicios de salud, evaluar el desempeño de los hospitales de mayor complejidad para mejorar la eficiencia y la productividad. Creo que básicamente un alcance, me parece que los incentivos, siendo consonante con y coherente, digamos, con lo que estamos comprometidos como sistema de salud en materia de provisión, es que estos sean fundamentalmente orientados a los equipos clínicos y administrativos en unidades de producción que se proponen por unidades, pudiéramos decir, de centros de responsabilidad, por ejemplo, un pabellón, el uso de camas, las consultas médicas, poder generar y articular acuerdos de producción y compromisos de productividad que vayan en la línea de los incentivos bien puestos y de resultados. ¿Ah? Creo que ahí lo que se haga finalmente, no quiero decir que todo esto haya que ponerlo, digamos, en la ley, ni mucho menos, pero a lo menos los titulares, a mi modo de ver, que estos incentivos de productividad, estos criterios de productividad, vayan en la dirección de que sean indicadores y, por así decir, compromisos de productividad, aunque se habla de acuerdos, entiendo que son acuerdos y compromisos de productividad, en una dirección más bien colectiva, por así decir, en centros de responsabilidad, en una lógica de aquellas áreas donde tenemos mayores dificultades y que no solo sean incentivos para los profesionales, médicos, sino también en los administrativos y en los que están involucrados en estos componentes de resultados vía mayor productividad. Ese es un aspecto que me parece importante destacar.
en la institucionalización de la salud digital por medio de este sistema de salud digital, la creación del Servicio Nacional de Salud Digital tiene etapas que son cada vez relevantes y probablemente van a ser incrementales en el proceso de modernización, utilizando herramientas disponibles. Ya vemos con bastante buenos resultados lo que se está haciendo en inteligencia artificial, en el caso de FONASA, que lo está usando, entiendo, para la administración y gestión de la ley de urgencia. Y si esto se logra masificar en la medida que tengamos buenas redes, buena comunicación, buenas plataformas de estructura, de arquitectura, por así decir, tecnológica, creo que vamos a dar pasos fundamentales y por supuesto la telemedicina que ya hoy día la estamos utilizando incluso en el nivel primario, también se está utilizando como oferta productiva en consulta. Esto se pueda masificar progresivamente y por ende el tema de la salud digital no pasa a ser como un privilegio, sino una razón de ser propia del desarrollo de los sistemas de salud. En materias del fortalecimiento de FONASA, la articulación y el aprovechamiento de la red pública y privada está bien refrendado en este proyecto de ley. Hay varias indicaciones que van en la lógica de hacer de esto una integración, por así decir, también inteligente, una mayor coordinación por parte de FONASA en la compra de servicios, quedando claramente subordinado los servicios a lo que FONASA mandate y pueda levantar como una necesidad y priorización en la compra de servicios. Creo que es bien irrelevante evitar las duplicidades de compra, lo que hace bastante anárquico y por así decir, mal gasto en materia de los recursos. Una también mayor efectividad y eficiencia en el correcto uso y gestión de las licencias médicas. Este es un punto crítico. La siguiente, por favor, que me parece de la mayor importancia. Estos son los aspectos fundamentales, muy generales, que tenemos hoy día en términos de la emisión, el rol de las contralorías médicas, la fiscalización, en el legítimo uso de las licencias. Tenemos un conjunto de elementos que han sido puestos en una postura crítica, razonablemente crítica, y me atrevería a decir de una queja no solo ciudadana, sino también parlamentaria de cómo vamos a resolver esto. Y creo que todos coincidimos es que aquí necesitamos también involucrar a todos los actores. Claramente, las tareas que están de por medio tienen que ver incluso desde la función ética de los profesionales, ¿ah? Donde por supuesto abundan los códigos de ética, pero muchas veces se diluyen hasta y el rol que pueda jugar el colegio médico en estas materias, las funciones de Contraloría Médica, que es donde, por así decir, nosotros vemos la mayor vulnerabilidad y en la fiscalización, que es donde vemos también un componente muy ambiguo y, por supuesto, en los legítimos derechos de la reclamación y todo esto en un proceso donde uno esperaría que los tiempos fueran mucho más razonables. La siguiente, por favor. Y es acá donde entra FONASA. FONASA, hay que decirlo, ha habido algunas dudas si a FONASA le compete, si también he escuchado, hay como, por así decir, es juez y parte. Yo creo que en materia de seguridad social hay muchos aspectos donde la seguridad social va a ser juez y parte. La seguridad social desde sus orígenes. Volver, por favor, a la anterior. Me, me, me censuró porque quiero terminar la idea. Ahí. La seguridad social desde sus orígenes, eh, solo un ejemplo, la AOK alemana, que es el origen de la seguridad social bismarckiana,
tiene por supuesto, la responsabilidad de administrar y pagar las licencias médicas. Y claro, es juez y parte porque tiene que cuidar la salud de los trabajadores y particularmente sus derechos que sean bien administrados. Así que para mí el tema del conflicto de juez y parte no corresponde. FONASA, por ende, está llamado a jugar un rol preponderante. El número de funcionarios que están siendo considerados creo que tienen que ser bien cautelados con la administración adecuada en todo el país, salvaguardando también las responsabilidades que van a quedar en los COMPIN. Pero estos procesos indudablemente se van a jugar vía reglamentaria del proyecto de ley con absoluta claridad. Se ha hecho un levantamiento de los recursos críticos que se necesitan y creo que FONASA con esto va a venir va a avanzar en su responsabilidad de seguro público de salud. Creo que es un gran logro, FONASA tiene las capacidades. Hay que decir, permítame la reflexión, yo cuando estaba director de FONASA también tuvimos que apelar a las atribuciones que como protectores, por así decir, de la seguridad social pudiésemos perseguir a quienes hacían mal uso de las licencias médicas, pero por así decirlo, complejo de finalmente meter preso a un profesional que hacía el uso indebido de las licencias médicas, recuerdo bien, en la calle San Antonio, donde estaba la fábrica de corrupción de licencias médicas, yo espero que ahora ya hayan sido superadas, era enorme. Finalmente podíamos o se puede llegar, como digo, con bastante complejidad eh, a que médicos sean procesados, pero con estas nuevas atribuciones FONASA se va a vestir legalmente, jurídicamente, organizacionalmente para administrar el correcto uso de las licencias sin desmedro del rol que pueda jugar los compines. Y solo una reflexión. Aquí la suceso, que es la autoridad técnica del control de las instituciones, que participan en el proceso de tramitación de licencias médicas, y lo digo con toda tranquilidad y respeto a la suceso, yo creo que amerita una revisión mucho más profunda si la pretensión nuestra es que aquí esto sea mirado con un enfoque sistémico, como dice arriba, que por supuesto se necesita, porque solo con FONASA esto no va a funcionar o va a funcionar con mayores dificultades. O sea, aquí se necesita hacer una revisión exhaustiva de lo que Suceso ha hecho y sobre todo no ha hecho en materia de fiscalización. Y por ende, esto debiera ser también materia de iniciativa legal porque no podemos seguir con una superintendencia que pasan los años y no cumple lo que los mandatos de la ley lo establecen. De tal manera que, a mi modo de ver, esta iniciativa en la línea de fortalecer el rol de FONASA por la vía de atribución en materia de licencias médicas tiene que ir de la mano de otros aspectos. El siguiente. Y finalmente, este proyecto de ley indudablemente, y así hay que mirar las cosas en políticas públicas, se vincula con la ley corta, con la ley del sistema de acceso priorizado y con la iniciativa de FONASA en la modalidad de cobertura complementaria. Y por ende, viene a constituir un conjunto de reformas que están contribuyendo favorablemente a la salud de los chilenos. Y en ese sentido creo que es una ley que, como yo decía, puede ser visto como una ley votada, pero viene a jugar un rol muy relevante en la salud de nuestra población, y particularmente los de FONASA, que ya son el 83% de toda la población del país. Sin embargo, creo que uno de los grandes desafíos del sistema siguen siendo los problemas del alto gasto de bolsillo, porque este sigue siendo un tema pendiente, y creo que en la medida que seamos eficientes en el uso de los recursos públicos y particularmente en la capacidad resolutiva como es el copago cero y otras iniciativas, vamos a poder seguir avanzando
el liberar a la población que tenga que hacer uso de sus recursos. Creo que las políticas de salud han ido en una línea correcta. La mejoría de la libre elección creo que finalmente también va a contribuir a que se usen adecuadamente los recursos y no tener que cargarle recursos al bolsillo de los chilenos. También reiterar que el plan de inversiones públicas directamente o vía concesiones se tiene que seguir extendiendo y esas son materias de las políticas nacionales de salud, no son materias legales en este minuto. Y creo que estamos avanzando en la consolidación de un sistema mixto donde el rol de la rectoría sanitaria creo que es muy potente. La única consideración que quiero hacer y que yo la hice en su minuto en la Comisión de Salud cuando discutimos la ley de presupuesto, a mí me sigue preocupando y me ha preocupado por varios años. eh, Voy a decirlo exageradamente, la administración extremadamente centralizada de los recursos vía cotizaciones que gestiona a veces por su propia cuenta, por supuesto en conversaciones con el ministerio, la recaudación de cotizaciones y particularmente las proyecciones que se hacen de los ingresos de cotizaciones, donde por supuesto hay que hacer un pool de ingresos, ¿no? ¿No es cierto? Sabemos que las fuentes principales son cotizaciones y el aporte fiscal, porque quien puede garantizar de mejor manera aquello es el Fondo Nacional de Salud, ¿ya? Por supuesto, en la medida que sea un gobierno corporativo o un gobierno que tenga todas las cualidades que la ley hoy día por alta dirección pública le confiere a quienes son los cuadros directivos, pero creo que en escenarios de crisis en particular, por así decir, la caja fiscal le puede echar mano a la caja de cotizaciones. ¿Ah? Eh, y solo un ejemplo. Para este año, las cotizaciones en términos de recaudación se aumentaron, y si no que me desmienta el director de FONASA, en un 50%. Vale decir, la proyección de cotizaciones en términos de ingresos crecieron en un 50%. O sea, estamos pasando de 2.000 millones de dólares a 1.000 millones más de dólares. Vale decir, 3.000 millones de dólares, esos son 3 billones de pesos, ¿no? Y eso yo creo que es una proyección que extrema, digamos, la posibilidad de una llegada de afiliados que yo creo que se tendió a disminuir en el último tiempo, pero lo pongo como criterio de discusión más bien legislativa, ¿no? Para hacer una discusión respecto a cómo se administran adecuadamente los recursos de las cotizaciones de los trabajadores, vale decir, de quienes somos afiliados a FONASA. ¿No? O sea, nosotros como afiliados de FONASA y la población que es afiliada a FONASA espera que estos recursos, por supuesto, se administren solidariamente. Nadie de la que está en FONASA anda mirando sus cuentas individuales porque eso no es propio de la seguridad social, pero sí espera una administración coherente y en resguardo, y por ende también un crecimiento adecuado del aporte fiscal y que no hayan mecanismos sustitutivos en materia de políticas fiscales y presupuestarias de salud. Eso es, presidente, muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Álvaro. Ofrezco la palabra, colegas, si tienen consulta a las y los expositores. Senador Castro. Saludar a los expositores, presidente, y a todos. Consultarles acerca específicamente del rol que le asigna este proyecto de ley al FONASA como entidad de admisibilidad de la licencia médica o primer piso, filtro, vigilancia del reposo, tareas que FONASA no le ha correspondido hasta la fecha, pero que se le están transfiriendo, en el contexto de lo que son los cambios, ya sea legislativos o legales ya introducidos en la última ley, publicada hace un mes atrás, de grandes emisores, ya sea por lo que introduce este proyecto de ley, ya sea por lo que esperamos sea muy pronto la tramitación
del proyecto que va a ingresar al Ejecutivo sobre licencia médica y subsidio de incapacidad laboral, respecto, por ejemplo, a tasa de reemplazo, respecto a las carencias de los determinados días en licencias hoy día cortas, en fin. O sea, después de todo lo que ha ocurrido en Chile en el último mes, luego de que la Contraloría hizo esta denuncia pública, que ha tenido coletazos de distinto tipo, ha tenido ribetes, aristas de distinta naturaleza en el aparato del Estado, especialmente, cómo el Estado, en este caso como FONASA, en este proyecto de ley, a juicio de ustedes, y también, por supuesto, le pregunto al propio director de FONASA, de la autoridad, ¿cómo enfrentaría FONASA un escenario de la magnitud de la exigencia de probidad, de eficiencia, de capacidad técnica de vigilancia para hacer mucho mejor el sistema hoy día de licencias médicas en este contexto? ¿De qué modo, en el fondo, se evita hacer un arreglo legislativo de instituciones, pero que no tenga la eficacia y el resultado esperado? Porque si este debate fuera neutro, o sea, sin crisis de por medio, denunciada por la Contraloría, uno podría especular, hacer hipótesis, en fin, de lo que podría ser o no mejor, desde una cierta calma del cuadro actual. Pero el cuadro actual es convulso, convulsionado. Es un cuadro en que hay irritación, hay exigencias a los legisladores, hay exigencias al Ejecutivo, hay exigencias de resultado, por ejemplo, en los sumarios, exigencias de devoluciones de dinero, exigencias de transparencia a las instituciones que han ocultado información, o total o parcialmente. La Contralora ayer deslizó una crítica a Gendarmería, por ejemplo, que no entregó todos los datos de aquellos que estaban en el extranjero haciendo uso de licencias. Eso es delicado. O sea, instituciones del Estado que están protegiéndose. Cosas de esa naturaleza que son... O sea, si FONASA es el seguro público, si tiene 16 millones de usuarios, si tiene el rol que le estamos asignando ya desde antes en otras leyes y ahora con esta, para licencias médicas, ¿cómo se enfrenta ese proceso con los pies en la tierra para dar un paso adelante y no solamente un escenario incierto que puede ocurrir respecto a las facultades que va a tener esta institución ahora de aquí para adelante en materia de licencias médicas? Gracias, presidente. Gracias, senador Castro. Ofrezco la palabra. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra de Salud, la subsecretaria, al director de FONASA y agradecer también las presentaciones que hemos escuchado el día de hoy. Yo, bueno, primero quiero valorar ambas y también el documento que nos hizo llegar el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Yo creo que es un documento también bien integral y que parte también reflexionando de los cambios de hace 20 años con el GES y los desafíos que tenemos hoy día. Creo que también muestra un poco los avances que hemos tenido y uno de los desafíos que hemos hablado en esta reforma, en este proyecto de reforma, tiene que ver con el Servicio Nacional de Salud Digital. Una de las observaciones que ustedes comentaban en esta área tiene que ver con la definición y alcance. Entonces la pregunta es un poco que ustedes, porque acá lo que se dice en el proyecto es que algunas tareas en este ámbito que se realizan se concentran en el Servicio Nacional de Salud Digital, pero ¿ustedes creen que esta definición aún es ambigua? Esa es un poco la pregunta, o cuáles son las fronteras que ustedes, de acuerdo a al informe que nos han hecho llegar, creen que debiera tener. No sé si nos pudieran ejemplificar un poco más esa área, porque por lo que yo entiendo, ustedes lo ven mucho más amplio que probablemente lo que se está proponiendo y es algo que vamos a avanzar en la discusión en particular. Eso de mi parte, presidente. Muchas gracias. Yo quisiera solicitar a la señora Su que si puede profundizar un poquito más sobre este desbalance que hay entre el proyecto de ley y el informe financiero, por un lado. Luego, de la observación que hace de la centralización de las compras de FONASA, que también lo repitió el doctor Erazo, a ver si podemos precisar un poquito más allí. Finalmente, sobre la duplicidad de las compras. Ahí hay un punto que yo creo que debe ser también precisado. Y
bueno, con la suceso ya sabemos los problemas que tenemos, es un tema que tendremos que conversarlo con la institucionalidad que corresponde, el propio gobierno en su conjunto, tendremos que ver cuál va a ser no solamente el rol que debe ser confirmado, porque ya está definido, pero confirmado de cómo va a operar la suceso, porque claramente ha estado haciendo agua. Y de lo que decía el doctor Erazo, respecto si el proyecto efectivamente sigue arrastrando este alto gasto de bolsillo. Hizo una mención particular sobre eso y quisiera que lo precise. Eso es, ofrezco la palabra tanto a las autoridades del Ministerio de Salud como a los expositores que hoy día nos acompañaron. Queda abierta la palabra. Quien desea. Daniela, ¿usted? ¿Sí? Sí, señor presidente, muchas gracias por las consultas también y por la atención que nos dieron. Me voy a enfocar a algunas preguntas y otra de las licencias médicas se enfocará a Carolina. En lo que respecta al servicio de salud digital, existe en el texto propiamente tal, no queda tan claro algunos roles que tienen que ver con normas y estándares. Se puede desdibujar a veces en que es el servicio nuevo el que propone estándares para toda la red asistencial en lo que respecta a salud digital. A nuestro parecer, ese es un rol de la rectoría que debe ser resguardada y que debe ser del Ministerio de Salud. Y por lo tanto, como todo servicio dependiente de la Subsecretaría de Redes, el conducto regular debiese ser proponer, por supuesto, pero a través de quien corresponde en el fondo de la entidad rectora, que es la Subsecretaría de Redes para el MinSal. También hay algunos aspectos que no quedan del todo claros cuando se indican que hay unidades de servicios, por ejemplo, de gestión de camas, de salud digital, que van a recaer al nuevo servicio de salud digital. Y nuevamente ahí hay que revisar en el fondo qué es lo que se quiere efectivamente que sea de cargo del servicio, y porque hay roles efectivamente que son más de coordinación más nacional, que pueden recaer efectivamente nuevamente en lo que corresponde a quizás rectoría o coordinación. Pasando a las preguntas del senador Flores, respecto al proyecto de ley y esto desbalance con el informe financiero, el informe financiero al igual que muchas veces, no tiene explicada la metodología o los argumentos en torno de cómo se calculan algunos ámbitos del proyecto, pero hay unos casos bastante particulares. A modo de ejemplo, el fortalecimiento del Instituto de Salud Pública, que está explícito en el proyecto de ley, no está representado en el informe financiero, no aparecen los cargos. O si es que, al revés, perdón, me confundí, ese es el otro caso. En el ISP aparece en el informe financiero los cargos asociados, pero no está en el proyecto de ley. Y por lo tanto, si no está en el proyecto de ley, queda efectivamente a voluntad de la DIPRES en el fondo en ese momento del tiempo, a otorgar o no otorgar los cargos. Entonces, si uno lo evalúa en ese sentido, tiene que haber una coherencia, sobre todo que el proyecto de ley indique que van a tener esos cargos, porque de lo contrario no hay cómo, ustedes mejor que nadie, ¿no es cierto? ¿Sabe? No hay cómo en el fondo hacerlo exigible después en el futuro. En el caso de Senadats, el proyecto de ley establece 5 cargos adicionales, pero nuevamente no hay una revisión del por qué se requieren esas nuevas 5 cargos o esas funciones. Y nosotros estamos en una posición financiera bastante crítica, ¿no es cierto?, del sector público, y por lo tanto cada cargo, cada función adicional requiere ser bastante bien evaluada, ¿no es cierto?, y tener ese correlato uno a uno entre el proyecto de ley y el informe financiero. Con respecto a las compras centralizadas, bueno, yo trabajé muchos años en la dirección de presupuesto y por eso lo digo con propiedad. Es clave que todo lo que es compra centralizada, los acuerdos de gestión, tengan una vinculación y sean parte de la base de la formulación presupuestaria. De lo contrario, solamente permiten efectivamente anclarse a lo que ya fue asignado, pero no permiten propiciar ese diálogo de la planificación. En el caso de las compras centralizadas del FONASA, hay que tener un resguardo, una cautela en decir qué es lo que va FONASA a comprar centralizadamente, por qué lo va a hacer.
más allá de que sea el factor precio, ¿ya? Porque de repente uno puede caer en esa tentación de que es mejor porque es más barato. En ese sentido hay que velar por qué lo va a hacer, cuál es el contenido y que sea parte en el fondo y claridad de parte de todos los actores qué prestaciones y servicios van a estar disponibles de esta modalidad de compra centralizada para que los servicios y hospitales efectivamente puedan contar con ella de forma clara anteriormente y no en el fondo estar tomando decisiones en el día a día o sin un horizonte de largo plazo claro. Carolina, ¿tú lo de la licencia médica? Muchas gracias. Carolina, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, senador, y saludar también a todos los presentes. No sé si se escucha bien. Sí, perfecto. Respecto a las licencias médicas, nuestra sugerencia tiene que ver con lo que usted menciona, señor Castro, respecto de la institucionalidad para abordar esta necesidad de fiscalizar mejor o de fiscalizar, que no está hoy día en FONASA, y si bien está en la COMPIN, es desconocida. De hecho, nosotros intentamos conseguir la cantidad de personas y funciones y cargos de la COMPIN y esa información no la pudimos obtener. Por lo tanto, sería interesante, por una parte, entender el funcionamiento e importante de las COMPIN, evaluar su desempeño y, según ello, entonces, dotar de una institucionalidad interna al FONASA adecuada. Ahora, respecto de que se traspase este rol al FONASA, considerando hoy día que tiene un mejor incentivo a controlar el gasto, ¿no?, que la COMPIN, y que hoy día la licencia médica está generando un gasto, consideramos adecuado este traspaso, pero con digamos, posibilidad de evaluar y urgencia en tener una institucionalidad definida para que pueda realizar este trabajo, digamos, de Contraloría Médica inicial, considerando, digamos, lo que se hizo o no se hizo, lo que faltaría, lo que no ha sido aún desarrollado también desde el punto de vista de las COMPIN. Y respecto a ese traspaso, yo concuerdo personalmente y creo que también acá con Daniela y Paula lo conversamos, estamos de acuerdo en que este proyecto complementa uno que está en camino, ¿no?, que fue anunciado y que entraría prontamente, cuyo contenido es el que orienta, por ejemplo, a estas contralorías médicas. ¿En qué sentido? Todo lo que tiene que ver con las referencias respecto de los reposos, duración de licencia, debiera ser algo que se genere vía ministerio, ¿cierto? Vía quien genera hoy día las directrices, y ello debe servir entonces para controlar, ¿cierto?, este primer uso de licencia adecuado, inadecuado, en fin, tal como ocurre en ISAPRE, con el riesgo de que eso o disminuyendo el riesgo, ¿cierto?, de que se tomen decisiones poco objetivas, y por ello es que son necesarios estos estándares para todas, ¿cierto?, las enfermedades, ojalá para más de las que tenemos actualmente, ojalá eso también bajo una institucionalidad adecuada. Pero volviendo al caso de FONASA, es urgente, y también en el de ISAPRE, ¿cierto?, pero no corresponde a este proyecto, es necesario complementarlo con un proyecto que también incentive, ¿no?, a la disminución de este gasto, a la reincorporación al mundo del trabajo, sobre todo en lo que tiene que ver con el diseño mismo del instrumento. Hoy día, por ejemplo, entregar una licencia sin fundamento médico, y se ha discutido extensamente, no tiene consecuencias tan graves, por decirlo así. El proyecto de ley recién aprobado, y es lo que usted mencionaba, las eleva, pero sigue siendo insuficiente, dado que este subsidio es hoy día un subsidio mucho más completo y generoso que varios otros de la seguridad social. Pero no solo por eso, sino también por lo que tiene que ver con la falta de claridad también para los rechazos. Entonces, si quisiésemos encontrar, por decirlo de una forma, el equilibrio para no tener tantos rechazos, pero a su vez tanta entrega de licencias sin fundamento, es necesario tener también un incentivo, ¿cierto?, a que cada rechazo tenga una penalidad. Y entendemos que todo eso, al igual que el diseño de la estructura de este subsidio, de este beneficio, viene en un proyecto de ley futuro. La tasa de sustitución de un 100% indefinida, como el caso de Chile, no existe en ningún otro lugar del mundo. Entonces es imposible, ¿cierto?, generar cualquier control a un subsidio de esa magnitud, que no incentiva el retorno al trabajo, no incentiva el traspaso a recibir un subsidio por invalidez cuando corresponde, sino que incentiva tener una sustitución, ¿cierto?, por otros beneficios.
Entonces, entendemos que este proyecto, insisto, es un complemento al proyecto de ley que viene y que va a apoyar todo este traspaso que está haciéndose hacia ISAPRES, fortaleciendo lo que sería la segunda instancia, que debiera también venir, esperamos, en el otro proyecto, para poder de esa manera mejorar la institucionalidad como un todo, porque se decidió no mantener las contralorías médicas de la primera instancia en los aseguradores, lo cual es un camino y está perfecto, en la medida que entendemos nosotros se fortalezcan esas instituciones y esas instancias en cada uno de los aseguradores, y la segunda instancia y tercera, en los casos que se mantengan, también sean las apropiadas y no disgregadas como están hoy. En ese sentido lo comprendemos como un paso positivo hacia la organización de un esquema que está hoy día fragmentado y disgregado. Eso desde mi parte, presidente, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carolina. Aprovecho de consultar, porque ayer lo hacía el senador Castro, el plazo vencía ayer, se comprometió para hoy este proyecto que modifica el subsidio de incapacidad laboral. Y aquí hago una pregunta que parecerá tonta, y tal vez lo sea, pero ya nos pasó con el subsistema de inteligencia económica respecto del proyecto que creaba el sistema de inteligencia. A nosotros nos entró el de subinteligencia económica, estuvo paralizado un año, porque la verdad, y bueno, después lo sacamos en 2 meses, pero la verdad es que estábamos pensando en comprar los muebles si no teníamos la casa diseñada. Eso fue lo que pasó. Y uno entró por la cámara, el del sistema, y nosotros avanzamos en la compra de los muebles, en el sistema de inteligencia económica. Lo sacamos igual, pero quedó ahí. En este caso, yo me imagino que el proyecto que modifica el subsidio entrará por el Senado, dado que estamos en pleno debate y ya para ir cerrando la discusión de un componente importante que modifica justamente los sistemas de control, financiamiento, en fin, de la licencia médica. Solamente ese comentario. Ministra. No sé si hablaron todos los opositores. Sí. ¿Sí? No, me parece que el doctor Erazo no habló. Estuvieron todos los expositores que estaban comprometidos para hoy, porque las 3 expositoras hicieron una presentación en conjunto complementada con las preguntas y respuestas. Y por otro lado estaba el señor Erazo también. Ministra, subsecretaria. A ver, el doctor Erazo me parece que no ha tomado la palabra todavía, presidente. ¿Quién? Sí. No, está conectado. Estoy conectado. Así sabemos. Está todo bajo control, doctor Erazo. Está todo bajo control. Y yo le había preguntado respecto de su comentario, lo debo señalar así, no sé si es una afirmación respecto de que este proyecto mantiene el gasto de bolsillo y que no trata el punto que a usted le preocupa. Sí, mire, presidente, este es un desafío que tenemos todos quienes trabajamos en el sector salud y quienes hemos estado en las políticas de salud. Claramente el esfuerzo que se ha hecho con el copago cero avanza en la dirección correcta, pero es indudable que el hecho de incorporar una modalidad de cobertura complementaria en un escenario crítico, que por supuesto quienes estuvimos a favor también nunca pensamos que estábamos en presencia de prácticamente la desaparición de las ISAPRES, pero que había que tomar ciertas cautelas. Y esta modalidad de seguro complementario indudablemente que, por así decir, puede aumentar el copago. Y en ese sentido, la necesidad de mejorar nuestra capacidad de oferta pública sigue siendo un imperativo. Solo quería preguntar cuál es la reflexión que hace FONASA al respecto, porque entiendo que lo que se ha venido haciendo en copago cero y otros aspectos en mayor cobertura y capacidad resolutiva en los hospitales van en la dirección correcta, pero la modalidad de cobertura complementaria indudablemente que genera un nivel de copago o puede generar un nivel de copago más alto. Eso. Muy bien, ahora sí, ya ofrezco la palabra entonces al Ministerio de Salud, a la ministra, a la subsecretaria. En todo caso, mientras tanto, les quiero pedir el acuerdo para que solicitemos a la Biblioteca del Congreso que pueda hacer un cruce de todas aquellas sugerencias, propuestas que han señalado los expositores, para que vayamos juntando, ¿no? Ya lo están haciendo en la mesa técnica, pues sería bueno también que participe la biblioteca.
No, en general, de las exposiciones, porque le hemos pedido a los expositores que pudieran ir sistematizando en un formato, comillas, estilo indicación, ¿no? Nosotros tenemos que resolver, digamos, qué puede tomar el Ejecutivo y los invitamos a aquello, por esa razón tienen que trabajar junto con la mesa técnica y otras indicaciones que las pudiéramos tomar nosotros de acuerdo a lo que han planteado los distintos expositores. Entonces, convido a la biblioteca para que no quede, digamos, aparte de la mesa técnica, sino que se incorpore y podemos tener este cruce. ¿Ah? Muchas gracias. Ministra, ahora sí. Sí, muchas gracias, presidente. Con respecto a las primeras consultas sobre el tema de salud digital, lo que establece la ley es que ellos pueden hacer propuestas de normativa relacionadas a los aspectos de la prestación de servicios y que la función de rectoría sigue radicada en la Subsecretaría de Salud Pública, dependiendo del Departamento de Estadística e Información de Salud. Por lo tanto, son propuestas sobre tecnologías para la prestación misma de atenciones médicas a través del sistema de salud digital. Nosotros hemos tratado de ordenar todo lo que significa la rectoría y coordinarla en la Subsecretaría de Salud Pública para todas esas materias. Y bueno, si no es suficientemente claro, habrá que aclarar de alguna forma la redacción de manera que quede patentemente claro cuál es la intención con el proyecto de ley. Con respecto al tema de las compras, bueno, recordar que este año FONASA tiene a través de la glosa un adelanto de lo que es la propuesta del proyecto de ley, que es efectivamente, recuerden que nosotros negociamos esto en la discusión presupuestaria, de que FONASA tuviera el rol centralizado de la compra de servicios, dado que nos da mayor garantía de tener un proceso más transparente a través de las licitaciones que realiza FONASA y que realiza tanto para la lista de espera no GES como para lo que es la prestación GES, y que los servicios de salud están facultados a realizar la compra de servicios si, solo si ellos demuestran que el precio que ellos logran obtener es menor que el precio que obtiene FONASA a través de las licitaciones. Recordar que también, asimismo, en esta glosa presupuestaria de este año, que nosotros incorporamos una serie de medidas de gestión, está el tema de la fijación de bandas para los honorarios de compra de servicios que son por horas de prestadores. Todo ello para tratar de hacer un uso más eficiente de los recursos. Por lo tanto, nosotros no vemos que exista un problema de duplicidad de compras, puesto que ya esa regla se está implementando durante este año. Yo creo que el director de FONASA puede entregar mayor detalle con respecto a ese tema. Sobre el tema de las licencias médicas y la vigilancia de reposo, eso sigue en la CONPIN, no se traslada a FONASA. Nosotros también, bueno, por supuesto que pensamos que efectivamente el trasladar la función Contraloría hacia FONASA ayuda a tener un manejo más uniforme del tema de licencias médicas. Estamos disponibles para entregar la información respecto a los recursos de la CONPIN. Creo que a esta misma comisión lo hemos entregado en varias oportunidades. Le voy a dar la palabra después por su intermedio, subsecretario, primero al director de FONASA y a la Subsecretaría de Salud Pública para que se refieran a esos temas, si a usted le parece. Bien. ¿Había pedido la palabra la subsecretaria o prefieren que sea el director? Vean ustedes. Subsecretaria. Muchas gracias, presidente. Un gusto saludarle, por su intermedio a todos los integrantes de esta comisión. Yo me voy a referir brevemente a algunas de las consultas que se ha hecho sobre la CONPIN, partiendo por los recursos en términos de recursos humanos que están disponibles en la CONPIN, que efectivamente, como bien mencionó la ministra, ya hemos presentado en este mismo congreso previamente. La CONPIN tiene 933 funcionarios en cada una de sus 29 CONPIN y realiza 36 tipos de trámites distintos. La tramitación de las licencias médicas es solamente uno de los trámites que tiene la CONPIN. Para que tengan alguna noción del volumen que esto significa, solo el 2024 se tramitaron un total de 7.128.459 licencias médicas, eso como Contraloría de primera instancia, sin contar las apelaciones que también tiene que revisar la CONPIN. Con respecto a esto, si bien el volumen es muy alto, quiero comentar algunos de los avances que ha tenido la CONPIN, todo con innovaciones que se han implementado desde el año 2022. De hecho, hay una nueva que comenzó este año,
que lo que hace es reemplazar el proceso que previamente era manual del cálculo del subsidio asociado a dicha licencia médica. Como eso era manual, tomaba más tiempo y obviamente estaba más sujeto a errores. Y ahora lo hemos hecho de manera digital con interoperabilidad y el resultado de eso es que además que el 96% de todas las licencias médicas se tramita por completo y se paga en menos de 30 días, el promedio nacional disminuyó de mayo del 2024 a mayo del 2025 de un promedio de 29 días a 13 días. Se redujo menos de la mitad el tiempo de espera que las personas tienen que valga la redundancia, esperan para poder recibir su remuneración asociada al descanso reparatorio. Eso con respecto a la tramitación de licencias médicas. Con respecto a la fiscalización, algunos de los resultados que se han obtenido a la fecha también con medidas que se han innovado desde el 2022, se fortaleció y se modificó la manera en que se hace la fiscalización de la licencia médica y eso significó que desde el 2022 al 2024 se redujo en un 53% la cantidad de grandes emisores definidos como aquellos que emiten más de 1.600 licencias al año. Esa reducción en cantidad de prestadores que tienen dicho comportamiento se tradujo también en una reducción del presupuesto asociado a esos emisores de un 20% del gasto total a un 9,1% en el mismo periodo. Ahora, como con el tiempo hemos visto también, basado en la fiscalización sobre inteligencia de datos que podemos hacer, dado que desde el 2020 la gran mayoría de las licencias son digitales, hemos encontrado nuevos comportamientos sospechosos constitutivos de delito, que ya no necesariamente están definidos por la gran emisión, sino que por redes de emisiones sospechosas, que a la fecha hemos identificado a 121 médicos que tienen un comportamiento de emisión cruzada y que suma un total de 278 médicos en redes sospechosas que emiten licencia médica estando con licencia médica. Esto análisis que ya es más un análisis de red, porque cada uno de estos médicos por separados no es un gran emisor. Por tanto, solamente definiéndolo como un gran emisor no seríamos capaces de identificar estas otras conductas de mal uso. Se hizo este análisis de red y le hemos presentado, además de hacer las denuncias a la Fiscalía de todo lo que yo ya he descrito, también tuvimos una reunión donde pudimos presentar nuestro trabajo de control e investigación a la Fiscalía, que fue altamente valorado por quienes lideran estas indagatorias y por ende continuaremos con un apoyo directo desde la CONPIN a la Unidad Especializada de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Eso en adicional a otras innovaciones de fiscalización al reposo médico, que la CONPIN comenzó el año 2024 a hacerlo con cruce de datos tanto de FONASA para poder identificar doble empleador, es decir, personas que estando con reposo médico cumplen otras labores remuneradas, como también con cruce de datos de la Policía de Investigaciones, que nos llevó a hacer un total de otras 300 denuncias adicionales a la Fiscalía. Muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretaria. Don Camilo. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, voy a comentar algunos puntos, algunas consultas, algunas directas y otros comentarios, pero partiendo por licencias médicas para continuar con lo que estaba comentando la subsecretaria. Bueno, efectivamente el proyecto de ley que tiene la inspiración, ¿cierto?, de poder cerrar el círculo del financiamiento desde el punto de vista de FONASA, del otorgamiento de las licencias, ¿no? En ese sentido, nosotros cuando empezamos esta reflexión, pensamos que nosotros financiamos las licencias hoy día, ¿cierto?, y que podíamos hacer un esfuerzo y que podría ser más eficiente, más efectivo, de que pudiéramos también entonces cerrar el ciclo financiero de pagar las licencias, y eso implicaba a su vez entonces tener una Contraloría Médica para autorizarlas, modificarlas, etcétera, y que era la parte más compleja y que se está proponiendo entonces. Creemos que esa es una medida que nos va a facilitar al sector en su conjunto, ¿cierto?, controlar mejor las licencias, ser más eficiente, una institución que responde entonces por todo el ciclo,
y que se hace cargo entonces del otorgamiento de la prestación pecuniaria en sí misma. Esto también intencionado porque despeja, y esto creo que es muy relevante a la luz de lo que está señalando la subsecretaria, que despeja entonces las posibilidades del desarrollo de la COMPIN respecto de la fiscalización, y de concentrarse en las demás tareas que tiene que hacer, los otros 35 trámites que señalaba la subsecretaria, y sobre todo en el ámbito de la licencia en el tema de la fiscalización de las mismas y entonces poder ejercer mejor ese rol. Sin duda también que el otro proyecto, el proyecto que está en estudio, que la ministra explicaba, ¿cierto?, que está en análisis todavía en términos de gobierno, es complementario y va a ayudar también a que esto se fortalezca, digamos, el proceso de otorgamiento de las licencias. Por eso que la pregunta de si FONASA está en condiciones de asumir esta función, yo la veo más bien si estos proyectos responden a la situación actual. Yo creo que sí van en la dirección de respuesta de la situación actual. Justamente es una medida que tiende a mejorar entonces el proceso en su conjunto. Entiendo que la misma Contralora o la Contraloría, no sé, ha llamado, digamos, a apoyar este proyecto en términos de la parte de Contralora y de control. Por lo tanto, sentimos que creemos y que esto es una medida, un avance, aún en el contexto actual, sobre todo en el contexto actual, digamos, ¿no? Va a servir para responder al contexto actual. Respecto Perdón, don Camilo, acabamos de tener una rectificación. La convocatoria era hasta las 11:30, pero fue citada hasta las 11, por lo tanto estamos pasados, pero pido entonces el acuerdo para que prorroguemos 15 minutos y poder cerrar. ¿Tenemos de acuerdo? Muy bien. Voy a hacer mención sobre las compras y los acuerdos y convenios de programación, que justamente como señalaba la ministra, esto sobre la compra centralizada tenemos una glosa este año, ¿cierto?, que es una glosa nueva que permite justamente resguardar los logros de la licitación finalmente, ¿no?, que llegue la utilización y el despliegue de la capacidad de compra centralizada del FONASA, de manera que el sector en su conjunto se beneficie de las eficiencias que eso produce, o sea, de los menores precios y de la forma, digamos, de derivación también que esto permite para facilitar el acceso finalmente de las personas. Entonces, esto surge de que obviamente en el sistema habíamos detectado duplicaciones de ofertas, digamos, de las mismas prestaciones a distintos precios que debían ser controladas en términos de esta eficiencia, ¿no? Esto lo que se está haciendo en este proyecto es garantizarlo en términos de una facultad permanente para el fondo. En este momento, a propósito de la licitación que existe, tenemos un listado entonces de aquellas prestaciones de la licitación vigente que deberían entonces no ser adquiridas directamente por los servicios, sino que a través de la licitación de FONASA, para los servicios obviamente y los hospitales, y no son todas, son unas que se priorizaron, y está la excepcionalidad que señalaba la ministra en aquellos casos en que esto no se cumpla, o sea, que no sea el precio más bajo, sino que los servicios logren otros precios, entonces esto se levanta, ¿no? Lógicamente. Al mismo tiempo, el tema de la compromisos de gestión y acuerdos de programación, estos compromisos de gestión y acuerdos de programación son muy antiguos en el sistema. Son acuerdos que se firman todos los años con los servicios de salud y con los hospitales, con cada uno de ellos. Si estos acuerdos no se firman, FONASA no puede transferir recursos. Estas son normativas anteriores que ya existen, ¿no? Entonces son sumamente relevantes y además nos permite un control financiero de la ejecución financiera de los servicios. La programación financiera ocurre todos los días, hay un contacto directo de FONASA con el sector de administración y finanzas, digamos, de los servicios de salud y los hospitales, que se enmarca en estos convenios. Y por otro lado, los de gestión implican varios acuerdos sobre indicadores de cumplimiento, tanto inspirados en GRD, Grupos Relacionados por el Diagnóstico, lo que ahí se puede medir, tiempos de estadía, que tienden a monitorear calidad y eficiencia, como también en temas de GES, que es muy importante para nosotros, porque tenemos la responsabilidad de hacer cumplir el GES, y entonces todo esto es monitoreado permanentemente. Esto que se hace todos los años, también en esta ley se está transformando en algo permanente, porque creemos que ya tenemos una experiencia suficiente como para que los servicios lo asuman de manera ya en rigor en la ley, ¿no? Entonces,
Estas son las modificaciones que en estos casos se están haciendo. Quisiera simplemente referirme a lo del gasto de bolsillo, porque me interesa que nuestra visión aclararla, digamos. Nosotros creemos justamente que lo que ha pasado es bien sintomático. Lo que ha pasado es lo siguiente, que hay un dato que a lo mejor el doctor Erazo no está considerando en el análisis, ¿no? Que es que hemos recibido, desde que se inició, digamos, la gran migración de ISAPRE a FONASA producto de la crisis que esta ley corta llevó a solucionar, ¿cierto? Cerca de 900.000 personas provenientes, 800.000 personas en términos netos, no son las mismas personas porque van y vienen, pero en términos netos, 800.000 personas que estaban en ISAPRE y que ahora están en FONASA, ¿no? Esas mismas personas son las que han generado en la MLE, en la modalidad de libre elección, por falta de cobertura financiera de la modalidad, en los términos hospitalarios, un mayor gasto de bolsillo. De manera que a nivel global, a pesar de que esto fue contrarrestado de manera importante por copago cero, con los cotizantes que ya estaban y los beneficiarios que ya estaban en FONASA, ha generado, digamos, un aumento del gasto de bolsillo como país, digamos, en el sentido de que ha aumentado su participación en el gasto total. Esto, justamente la política de modalidad de cobertura complementaria es lo que quiere atacar, porque lo que está haciendo es generar una mayor cobertura financiera a las personas que están demandando modalidad de libre elección finalmente, ¿no? Entonces, y la reducción del copago es significativa a la que se propone, de manera que esto debiera mitigar esa tendencia. Con todo, concuerdo plenamente con el doctor Erazo de que de lo que se trata para una solución de largo plazo es de invertir en el sistema público de manera que podamos ampliar la oferta del sistema público y sea esa la modalidad que, como siempre, sea preponderante, digamos, para el sistema, ¿no? Esto es como cuando uno piensa en la promoción y la prevención versus la atención y los tratamientos, ¿no? Uno quisiera que la promoción evitara la hospitalización y la inversión que es más cara, digamos, ¿cierto? Es lo mismo, nosotros quisiéramos que no hubiese gasto de bolsillo, no se llegara a niveles de este tipo de gastos, pero cuando ocurren tenemos que tener políticas que la mitiguen. Y eso es la modalidad de cobertura complementaria, entre otras cosas, digamos, ¿no? Eso, presidente, muchas gracias. Sí, solo complementar que entre los efectos que hemos visto de la atención primaria universal está la mitigación del creciente gasto en modalidad de libre elección. O sea, las comunas universales, al otorgar más acceso a la atención primaria, han logrado al menos estancar el crecimiento del uso de la modalidad de libre elección, que también es otra estrategia que está vinculada a lo que es la atención primaria universal y el copago cero en todo el sistema. Muchas gracias. Un comentario nada más que queda implícito en el debate, y es que en cuanto va a mejorar la capacidad de fiscalización del reposo la COMPIN, porque está claro de que ya sin la función financiera, ya sin la función de la Contraloría Médica, se concentra en la fiscalización del reposo. Y la pregunta es si eso efectivamente está debidamente calculado para que tengamos, bueno, ya la subsecretaria señalaba que hoy día hay un uso tecnológico que permiten detectar vía remota, digamos, algunos comportamientos. Pero la fiscalización del reposo, claro, se pueden utilizar tecnología, pero principalmente es físico. Entonces hay que ver ese asunto. Recién lo comentábamos y al parecer hay que precisar un poco, ¿no? Bien, ofrezco la palabra por haberse cumplido el objeto de la sesión. Pero, perdón. Revisamos con Carolina el listado de todas las personas que fueron sugeridas. Debo hacer una aclaración. Cuando dije que en la próxima sesión van a asistir, en las dos próximas sesiones, 3 personas u instituciones que fueron sugeridas, la verdad es que quedan más pendientes. Lo que pasa es que lo que hicimos fue un equilibrio, digamos, entre las propuestas de unos y otros miembros de la comisión. Habían algunos miembros que habían propuesto a muchas personas y por lo tanto, en fin, lo que hicimos fue equilibrarlo. En ese equilibrio quedarían
pendiente la exposición del exministro Mañalich, del ex superintendente Inostroza y de uno de los gremios que no alcanzó a llegar. Hay otros exministros, hay otras ex autoridades que han propuesto, pero la verdad es que en el equilibrio de las propuestas, más o menos la pudimos concretar, digamos, son 3 expositores más o menos por cada senador. Creemos que eso ya es una muestra significativa, digamos, de cuál pueden ser las posturas, las visiones, en fin. Quiero agradecerles a las expositoras, ha sido una muy buena exposición, y al expositor también, le agradecemos mucho, y como esto sigue abierto, y ustedes seguramente se van a mantener atentas y atentos, los invitamos a seguir participando. Si quieren de pronto, bueno, está vía streaming siempre, pero si quieren ustedes participar, por favor lo pueden seguir haciendo y le invitamos a aquello. Las sugerencias que ustedes hicieron, les solicitamos que más allá de la exposición la puedan hacer llegar formalmente a la Secretaría, porque la mesa técnica ya está trabajando y tendremos que concentrar la tarea para ir comparando, digamos, las distintas posturas, tanto de los expositores invitados como de nosotros, los miembros de esta comisión. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión. ¿Perdón? Saludo a la ministra y al director de FONASA. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por haberse cumplido el objeto. Se levanta.